Le tenemos en línea a don Mario Florenciáñez. Don Mario es director general de control de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República. ¿Sabe por qué le llamo don Mario? Buen día, señora Sucede Mabel. que ayer, buen día don Mario, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Sucede que ayer nuestro Parlamento decidió no solamente no dar el 50% de los royalties destinar a salud, sino que además metieron ahí unas cláusulas raras con la cual le autorizan a los intendentes y no sé si a los gobernadores también hacer uso de los royalties para gastos corrientes si hicieran falta. Eso es preocupante porque ustedes, según resultados que ustedes van sacando, nos van contando y denunciando que hay un montón de intendencias y gobernaciones que no rinden cuenta del dinero ni siquiera de Fonacide. Cuéntenos de eso, don Mario, por favor, para que no digan que es un invento, un cuento, que de puro Contreras nomás nosotros decimos que nos rinden cuenta del dinero. Bueno, empecemos por las acciones realizadas por la Contraloría. Nosotros desde el periodo de mayo del año pasado a enero de este año, que es cuando todavía veníamos trabajando con buen timing, por decirlo de una forma, teníamos y veníamos realizando ya denuncias por 42.000 millones de guaraníes. Y hablo en un periodo de menos de un año, ¿verdad? Entonces, eso habla del uso o del mal uso que algunas intendencias y gobernaciones lo están haciendo, ¿verdad? Eso fue etapa... Don Mario, espérame un ratito. Sí. 42.000 millones de guaraníes que no tienen ni papel higiénico. Y en realidad hay una norma de la auditoría que se usa mucho por acá que dice que el papel aguanta todo, pero muchas veces en el campo, en las verificaciones in situ o en las profundizaciones de las documentaciones, eso no tiene una consistencia. Por ende, nosotros tenemos la obligación de denunciarlo y lo hicimos vía la Dirección de Auditoría Forense, ¿verdad? Hicimos la denuncia al Ministerio Público, estamos hablando ya. Y de esos 42.000 millones de guaraníes, sí, ¿están metidas municipalidades y gobernaciones? Sí, así mismo. Y Mabel, también quiero decirte y darte la primicia, nosotros tendríamos que haber emitido un informe el 30 de marzo por ley de Fonacide, te hablo en este caso, en donde por este tema de la situación sanitaria no pudimos hacerlo, pero lo haremos a mediados de abril, que es el 17 exactamente, en donde estamos teniendo una base del casi el 80 municipios y gobernaciones, en donde hay algunas irregularidades que vamos a estar presentando en nuestra página web y a la vez al Ministerio Público a los efectos de que se tomen las medidas pertinentes. Y por primera vez se va a hacer el mapeo total del uso de las meriendas escolares en todas las gobernaciones y en todas las municipalidades. Hablamos de 272 entes de control. ¿Quién ejecutó? ¿Quién no ejecutó? ¿Quién tiene dinero para hacerlo y no lo hace? ¿O quién no tiene luego dinero para hacerlo, verdad? Entonces, todas esas cuestiones van a estar demostradas en ese informe que vamos a estar emitiendo ahora el 17 de abril. ¡Qué barbaridad, don Mario! O sea que la situación es peor de lo que yo pensaba. El año pasado fueron 42.000 millones de guaraníes, sí, y creo que se hablaba de un 27% de incumplimiento. Pero vos ya me estás hablando ahora de 80 casos. No, mira, te cuento. Las rendiciones de cuentas, nosotros tenemos dos periodos en donde se toman en cuenta. ¿Por qué te digo esto? Esto se rinde cuatrimestralmente. Y la primera acción que nosotros tenemos es la recepción formal, en donde yo te digo, como siempre suelo explicar, que los documentos que vos me presentes, todo no significa que eso esté aprobado. Entonces, luego de eso viene el análisis que nosotros hacemos, que es este informe que tendría que haber salido en marzo, pero va a salir un poquitito, 15 días después, que es este que voy a presentar ahora. Y eso se presenta al Congreso y se presenta al Ministerio de Hacienda, con la correspondiente responsabilidad penal si hubiere,
y sobre todo si hay un mal uso o una irresponsabilidad administrativa, se procederá al bloqueo de los fondos que deberían ir a esos municipios o gobernaciones, ¿verdad? Si el año pasado fueron 42.000 millones, ¿a cuánto más o menos estiman ustedes que es ahora? Y yo nunca me adelanto a los hechos, ¿verdad? Por una cuestión de mi ley misma, ¿verdad? Entonces, yo quiero esperar los resultados, y lo que sí puedo decirte es que los municipios en el 2019, en concepto de royalties, recibieron aproximadamente 890.000 millones de guaraníes. Eso te hablo de municipios. Y los gobiernos departamentales recibieron casi 232.000 millones de guaraníes. En royalties siempre te hablo. Si quieres te puedo dar la cifra de Fonacide también. ¿Cuál es la cifra de Fonacide, don Mario? Y para los gobiernos departamentales hablamos de 135.000 millones de guaraníes en todo el periodo 2019. Y para las municipalidades se fue un total de casi 300.000 millones de guaraníes. Es pornográfico, es grosero, porque usted sabe que Cardinal se escucha en todo el país. Yo le puedo asegurar que si le preguntamos a esa gente, cuéntenos por favor, ¿vieron mejoras en sus ciudades, en sus departamentos? ¿Vieron que haya aumentado proyectos para la salud, para la educación, para el ambiente, para ayudar a los sectores más vulnerables? Me van a decir que no, es que no hay una cosa que se vea. Y usted me dice que gastaron 890.000 millones de guaraníes. Eso es en royalties, ¿verdad? No obstante, de ese monto, por lo menos el 80%, acordate que siempre deben destinarse a los gastos de capital, que es lo que vos estás mencionando, ¿verdad? Porque el gasto de capital pues es aquellos gastos incurridos para adquirir o actualizar los activos productivos, ¿verdad? Es decir, vos compras los activos pues de edificio, equipo, vehículo, maquinaria, y el propósito de ese gasto pues es aumentar la productividad de tu empresa, en este caso de tu municipio o departamento, por más de un periodo contable, ¿verdad? A eso se refiere estrictamente la ley cuando dice que el 80% de eso debe realizarse en gastos de capital y solamente el 20% restante son gastos que están relacionados a ese gasto de capital, o sea, gastos corrientes relacionados a ese gasto de capital, que es donde hablamos de los sueldos y ese tipo de cosas, pero a la gente destinada que está sobre ese 80%, ¿verdad? Y acá a veces tenemos un mal concepto, un desconocimiento, ¿por qué no?, de utilizar mal esas cuentas, ¿verdad? Entonces, pero con esos montos, yo creo que nosotros tendríamos que tomar más cuidado en ese sentido, ¿verdad? Estamos hablando de tomar más cuidado, deberíamos agarrarle del cogote a esta gente y a los que embolsillaron, llevarle ante la justicia. No es tomar más cuidado, no es llamarle y darle ahí una capete y decirle, anda, portate bien. Don Claro. Mario, le pregunto algo más. Sí. Usted habrá visto que ayer en el Congreso, Sí. no solamente no se trató el tema de dar el 50% de los royalties a las municipalidades, al Ministerio de Salud y bueno, y el otro 50% a municipalidades y a gobernaciones, sino que además se incluyó una pequeña transformación en la cual le van a dar autorización a estas mismas personas de las cuales usted está hablando, Sí. para que usen parte de los royalties en gastos corrientes. ¿Qué piensa usted de eso, don Mario? Y realmente no, a ver, me vas a disculpar, pero nosotros somos un órgano no consultivo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer caso a la legalidad, ¿verdad? Pero personalmente, como Mario Florenciani y no como director, creo que podría llegar a ser un despropósito eso, ¿verdad? Es abrir la puerta, es abrir la catarata y se va a usar con la excusa del coronavirus para tener en varias regiones gente
que se va a enriquecer con esto. Yo no dudo de que haya gente que esté haciendo bien su trabajo. Me imagino, don Mario, que así como hay gente que no cumplió con el rendición de cuentas, hay municipalidades y gobiernos que cumplieron bien. ¿Es así? Sí, hay municipalidades que son ejemplos, sobre todo en Itapúa, nosotros solemos verlas muchas veces en las comunidades del Chaco también, son ejemplos, ¿verdad? ¿Cuáles, por ejemplo? Mencione los buenos ejemplos. Y a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el buen manejo del dinero que tienen en Itapúa de Fram, por ejemplo, ¿verdad? En donde ellos llegaron a utilizar casi el 80% de todo su presupuesto de royalties, y sí es o sea, al menos se ve una clara mejora dentro de la comunidad, ¿verdad? Como director general no me gustaría nomás entrar en esto, Mabel, porque prefiero que hablen los informes, ¿verdad? Pero te nombro esa así como ejemplo, ¿verdad? También Filadelfia hizo un muy buen trabajo en cuanto a sus rendiciones de cuentas y la presentación documental y el bienestar de su comunidad, ¿verdad? Para darte dos. Fíjese, no quiero ser una argelada, pero fíjese cómo en estas comunidades donde hay un enraizamiento extranjero, una cultura de cuidar lo público, cómo marcan la diferencia. Notable. Y don Mario, sí. Usando su informe, sí. Usted no va a decir nada que ya no haya dicho. Bueno. Entre las peores ejecuciones del año pasado, ¿cuáles están? Bueno, yo te voy a dar algo que ya está luego publicado, entonces por ende no me voy a meter en una fiesta antes de que salga mi informe, ¿verdad? Nosotros tenemos a hoy, que estamos 2 de abril, 2 municipios que aún no rindieron cuentas de sus rendiciones de Fonací y royalties, por ejemplo. Y estamos hablando... ¿Quiénes son? De Ñembucú, estamos hablando de Huazucuá, y de Alto Paraguay estamos hablando de Puerto Olimpo. Qué barbaridad. Son municipios que aún a hoy no lo hicieron, ¿verdad? Entonces habla, ustedes quitarán sus propias conclusiones, ¿verdad? Nosotros ya le hicimos nuestro informe y ya tenemos las medidas correspondientes a tomar, ¿verdad? Y de entre los que han presentado sus rendiciones, sí. ¿Ustedes ya vieron algunas de ellas y les preocupa las rendiciones presentadas a este año? Sí, así mismo. Inclusive tenemos ya para salir informes finales de casos emblemáticos, ¿verdad? Y solamente por una cuestión de que ahora se ven reducidas más las personas dentro de la Contraloría, no le hicimos, como por ejemplo Mayor Otaño, que ya tenemos. Ahora mismo está en proceso lo de Cedrales, que ya está. Estamos también hablando de Bocayatú del IAG. Y hay una cuarta que era de San Pedro, pero ahora mismo no recuerdo más. Pero estamos quitando eso ya como informe final. Estamos hablando de Ipacaraí, que estamos haciendo ahora vamos a hacer ahora la comunicación de observación para descargo. ¿Qué tal está, por ejemplo, Lambaré, que es una municipalidad intervenida? Y Lambaré no viene recibiendo ningún tipo de desembolso por parte del Ministerio de Hacienda, puesto que ellos hace un muy buen tiempo ya no vienen cumpliendo bien sus rendiciones, ¿verdad? Y por otras cuestiones, como por ejemplo, hay una ley que en donde a ellos les obliga a dar parte de los recaudados de los impuestos inmobiliarios a su gobierno central, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, ellos no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, por esa cuestión ya se les traba los fondos, ¿verdad? Entonces, Lambaré, aparte, ya tiene un informe nuestro anterior, en donde en un periodo cuatrimestral nosotros habíamos detectado una cosa así como 18,000 millones de guaraníes que no tenía consistencia. Usted imagínese lo que es esa cantidad de dinero. Son los respiradores que nos faltan, así mismo. las camas que nos faltan,
el tapabocas que nos falta, los mamelucos para nuestro personal de blanco que no se nos muera. Es una asquerosidad. Un ratito, don Mario, no corte. Pablito, vos tenés datos. Así mismo, Ismael. Buen día, director. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Siempre me acuerdo de nuestra entrevista. Exactamente. Sí, estuvimos en ABC TV juntos en detalle hablando justamente de este tema. Un dato, Mabel, audiencia. En enero, el 16 de enero exactamente, feneció uno de los tantos plazos para que los intendentes rindan cuentas. Estamos hablando de 256 municipios y 17 gobernaciones. En esa fecha, solo el 5% de los intendentes rindieron cuentas y ningún gobernador. Así es. O sea, estamos hablando nosotros de que la última rendición del año 2019 se realizó al 16 de enero, recuerdo de esa fecha, y fue algo por lo menos raro para nosotros, puesto que ellos empezaron a rendir muy tarde ese enero. No sabría explicarle por qué, ¿verdad? Pero de ese informe es cuando le estuve comentando ahora a Mabel que 2 municipios aún no lo hicieron desde esa fecha. Y tenemos también un montón. Miren, recuerden que no solamente es la presentación, sino la presentación a fecha. Nosotros tenemos un plazo, ellos tienen un plazo hasta el cual pueden presentarlo y no lo hicieron muchos de esos municipios, y los gobiernos departamentales son bastante ordenados en ese sentido. Ahora los municipios lo que a veces tardan un poquito más. Entonces, don Mario, ahora, probablemente en unos 15 días o menos, vamos a enterarnos de un demoledor informe de cómo rinden o no rinden cuentas del dinero que les llega. En algunos casos ni siquiera rinden cuenta, como los casos que acaba de contar, los 2 casos que acaba de contar. Y en este escenario, los políticos deciden mantener el control del dinero en manos de municipalidades o gobernaciones que dejan mucho que desear. Es más, les abren una nueva puerta porque le dicen también para gastos corrientes. Don Mario, por favor, métale gas a su informe, don Mario, que nos va a servir mucho. Mabel, yo te escuchaba la otra vez. Disculpame que te robé 2 minutitos nomás. Adelante, señor. Que estás preocupada por el control también de lo que se viene, esta ley, la 6.524, ¿verdad? Que habla del COVID y de la emergencia sanitaria, ¿verdad? Me acaba de enviar un mensaje el jefe, el contralor, ¿verdad? En donde él me dice que se estuvo comunicando con él el señor Alejandro López, que es el encargado de proyectos de las Naciones Unidas de UNOPS, que es el que trabaja con la gente de Itaipú, y comentó que el tan ansiado, que Pablo también justamente habíamos comentado esa vez de la tele, el tan ansiado sistema de rendición de cuentas online va a estar firme y operativo para la primera rendición de mayo de los fondos de esta nueva ley. Entonces, ¿qué beneficios nos trae eso a nosotros? Primero, que toda la ciudadanía va a poder ver qué se rinde y qué no se rinde, va a ver en qué se gasta y qué no se gasta, y va a poder controlarnos a nosotros, los contralores, porque la famosa pregunta de quién controla y qué controla está ahora respondida mediante este sistema. Es más, te digo, también para la rendición de Fonacía y royalties, una vez que tengamos esta plataforma, ya vamos a poder usarla. Entonces, todos los ciudadanos van a ser contralores de sus autoridades y de las autoridades que controlan a esas autoridades. No sé si me explico. Entonces, yo creo esta noticia es maravillosa, don Mario, por una cuestión. Sí. Una de mis mayores reservas era justamente con esa unidad de las Naciones Unidas, donde varias veces tuvimos problemas para acceder a la información. ¿Y qué pasaba? Los ministerios operan a través de esa unidad de las Naciones Unidas, y cuando nosotros nos vamos a esa unidad de las Naciones Unidas,
Claro, ellos no tienen la misma obligación Claro, que el de proveer Ministerio la de información. Salud o de Hacienda o lo que sea. Pero lo que ellos ahora están diciendo es que toda la rendición de cuentas se va a subir en una plataforma electrónica. Sí, bajo el sistema de datos abiertos en donde a vos te permite hacer tus propios cálculos, quitar tu propia información, discriminar, hacer sumas, restas, contrarrestar con la documentación. Entonces, no hablamos solamente de fríos números, sino de la documentación en sí, subida a la web, a la nube. Entonces, O sea, va a ser una especie de página de contrataciones públicas. y yo creo que va a ir mucho más allá de eso, puesto que vos vas a poder ver qué rinde, no solamente qué se expone, sino que te van a decir, nosotros le pagamos acá o pagamos tanto por el empastado de esta cancha o pagamos tanto por la potabilización de esta agua o compramos alcohol en gel. Entonces vas a ver, vas a comparar los precios del mercado, vas a ver qué cantidad se distribuyó, vas a saber si en tu comunidad se distribuyó lo que dicen que ellos distribuyeron. O sea, esto es... ¿Y de dónde se compró y por cuánto? Así mismo, ¿verdad? No obstante, eso también, ahora con la resolución que salió, todos los que son accionistas, gerentes, socios y proveedores del Estado tendrán que hacer su declaración jurada. Ojo. Ojo, ojo. Qué buenas noticias que me está dando Mario. Que tenga un buen resto de jornada y agradezcale a ese señor que es su jefe que nos está dando esta información de último momento. Gracias, lo voy a hacer así y miren, siempre las puertas abiertas en la Dirección de Control de Rendición de Cuentas, puesto que nosotros también vamos a estar recibiendo este tema de la 6.524 por emergencia sanitaria. Muchísimas gracias, don Mario. Un abrazo, señor. Hasta luego.